Tenían todas, además, un objetivo común, un objetivo muy claro. Que aquella familia que pierde su empleo o pierda ingresos, no pierda también su casa y quede, además, con una deuda de por vida que no le permita, además, levantar cabeza. Ese es el principal objetivo de la ley. Independientemente de la redacción textual de la misma y de los matices políticos que se quieran, la ley permite conseguir, además, otros objetivos. Protección para los deudores hipotecarios, para el 100% de personas que no puedan hacer frente a su hipoteca. Esta ley, además, da una segunda oportunidad a las personas y, además, el texto sumó, como digo, la iniciativa legislativa popular, el proyecto de ley impulsado por el Grupo Parlamentario Popular, el del propio Gobierno, dos reales decretos que habían sido dictados con anterioridad, bien, y decenas de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios presentes en las Cortes Generales. Es la primera vez, además, que se introduce la dación en pago para liberar de la deuda a la persona que no puede pagar la hipoteca. La dación en pago, bien lo saben ustedes, supondrá la cancelación total de la deuda garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma deuda, y además incluye una posibilidad de alquiler social una vez que esa persona la haya entregado para cancelar la deuda. Así que recordemos entonces los ingredientes de esta ley aprobada: dación en pago por un lado, paralización de los desahucios y alquiler social. Están en línea con la que era la iniciativa legislativa popular. Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Popular debemos decir que siempre hemos creído que la dación en pago no es la solución. Una persona que pierde su vivienda después de haber estado pagando durante un tramo importante de su vida, puntualmente además, la hipoteca, y haber cancelado gran parte de esa deuda, la pierde cuando accede a la dación en pago. Por eso hemos defendido otras vías alternativas para dar solución a este problema. La gente tiene que poder seguir viviendo en su casa mientras se buscan otras fórmulas de aplazamiento de la deuda o incluso que el banco realice una quita importante. Y por terminar, introducir un dato que me parece importante que no perdamos de vista. Se ha hablado de los hitos importantes que han significado la sentencia del Tribunal Supremo y la sentencia del Tribunal de la Unión Europea. ¿Qué se entiende por cláusula abusiva? Porque este es el quid de la cuestión. Desde que el Tribunal de la Unión Europea se pronunció en marzo de este año, incluso después de entrar en vigor la reforma legal que acabo de describir, los jueces han hecho una diferente interpretación en relación con las cláusulas abusivas, hasta el punto de que no encontramos, o al menos yo no he encontrado consenso en la interpretación que debe darse a la abusividad de una determinada cláusula en un producto bancario. Sin embargo, hay puntos que siguen, en este caso, repito, sin haber unanimidad. De modo que los jueces no logran ponerse de acuerdo sobre qué se considera cláusula abusiva. Hasta ahora, cada juzgado, en fin, ha obrado libremente. Ahí tenemos un auto reciente del juez, su señoría Covoplana, en Lanzarote, que ha considerado el interés moratorio de un determinado producto, de una hipoteca, como usurario. O también la decisión del Gobierno de Andalucía, que por decreto ley, para el uso social de las viviendas vacías, con sanciones de hasta 9.000 euros para bancos e inmobiliarias que mantengan sin ocupar las viviendas que tengan en cartera. Lo cierto es que la entrada en vigor de la reforma hipotecaria debería haber puesto fin a las diferencias interpretativas, pero la realidad es que, pese a los diferentes intentos, todavía no se ha llegado a un consenso sobre su aplicación en todo el territorio nacional, y me parece que este punto es importante tenerlo de cara al futuro muy en cuenta. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Don José Ignacio Álvaro Lavandera. Gracias, hola, buenas tardes, gracias a todos.
A mí cuando me comentaron el participar en esta mesa redonda, me pasaba un poco como a Rosa, que no somos juristas los dos, y esto me parece un tema evidentemente jurídico. De hecho, cuando fui a internet a leer lo que se considera una cláusula abusiva en la propia ley, prácticamente no lo entendí. Entonces, creo que voy más que a exponer, a aprender aquí y a montar mi impresión personal de las cosas. Por un lado, también una cosa que quiero dejar clara es agradecer el papel de Outbank, al igual que todas las asociaciones de consumidores, a la Dirección General de Comercio y Consumo por haber dado ese paso de inspeccionar las entidades financieras, se por más 15 entidades financieras diferentes en Canarias para revisar los contratos, a los notarios felicitarles por su iniciativa de la creación de órganos de control de cláusulas abusivas, y también a alguien que no está en esta mesa, pero creo que el Movimiento Ciudadano de Plataformas por Afectados de la Hipoteca y Stop Desahucios, creo que se merece también un agradecimiento por el impulso y la lucha que ha llevado a cabo. El contexto actual en el que vive este país es de viviendas vacías, muchas viviendas vacías y muchas familias sin vivienda. Es una frase que se ha repetido mucho a lo largo de estos últimos tiempos, que parece luego un absurdo y una incongruencia, pero es la realidad. A eso hay que añadir a ese cóctel de cuestiones, pues las ayudas a la banca y la alta tasa de desempleo. Si unimos todos estos factores, desde luego el malestar social es muy, muy importante. Los últimos hitos que se han comentado aquí, que son las dos sentencias, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, o noticias que habitualmente la banca pues, se encarga de trasladar al sector financiero, que es las restricciones al crédito que se prolongarán en el tiempo y que hacen que se justifiquen muchas de sus actuaciones y que nos anuncian que por lo menos hasta el 2017 las restricciones al crédito continuarán. La última estadística que he podido leer a este respecto del Colegio Notario es que en la de mayo de 2013 vuelve a bajar la compraventa de viviendas. Menos de un tercio de las compraventas que se realizaron en ese mes fueron con hipoteca, más del 70% fueron al contado. Hay una caída interanual, sigue habiendo una caída interanual de los precios, en este caso un 8%, y también de la bajada de préstamos hipotecarios, la bajada interanual es de otro 30%. Antes hablaba aquí de asimetría en la información, se comentaba la asimetría en la información que hay entre el consumidor. Yo no quiero circunscribir esto al ámbito del consumidor, ¿no? Porque como se decía antes, no tenemos competencia en la ley hipotecaria, etcétera, pero sí tenemos alguna competencia en el ámbito de la protección al consumidor. Para mí hay una clara ventaja de la banca y es el poder de negociación, más que la información de que se disponga, el poder de negociación a la hora de vender su producto o su servicio a un cliente. Un poder que además aumenta con la restricción al crédito, porque ya no vale eso de no, puedes contratar conmigo o puedes contratar con el banco de al lado. No es ese el escenario y menos todavía cuando los bancos se han convertido en las principales inmobiliarias, por no decir las únicas inmobiliarias de este país, con lo cual si quieres comprar una vivienda, que no es como comprar una barra de pan, que puedes ir a la panadería de al lado y los panes son parecidos, si una vivienda si está en un sitio, pues es el que es. Si quieres una vivienda en determinada calle, en determinado barrio, en determinada ciudad, pues son las que son, no hay un bien sustitutivo a otro tan fácil, con lo cual en ese poder de negociación tienen más todavía, más poder para la redundancia. Y que duda cabe si vas a renegociar la hipoteca, porque hoy en día si vas a renegociar una hipoteca, porque quieres pues, un periodo de carencia, sí, estamos dispuestos a renegociarte la hipoteca, pero si antes tenías un Euribor más 1, pues a partir de ahora vas a tener un Euribor más 4. Pero eso sí, te hemos ampliado el número de años y te hemos dado mayor carencia. Ese es el escenario actual que creo que es lo preocupante, no tanto la asimetría en la información, sino que no hay, como se decía antes, ni libertad ni igualdad a la hora de poder contratar un servicio tan básico como es un préstamo en el mundo en el que vivimos. También quería hacer un comentario acerca del papel de los notarios, ya que están aquí, para que también
den su opinión sobre algo que he leído. Es que el notario debe, según la página web del Colegio Notario, el notario tiene el deber de informar y comprobar que no tenga cláusulas abusivas. Pero, y ahí se salvaguarda, solo puede impedir que se incluya esas cláusulas en la escritura pública siempre y cuando haya una sentencia firme y además esa sentencia firme esté registrada, esté inscrita, mejor dicho, en el registro de condiciones generales, con lo cual ya es una responsabilidad que rebota a los registradores de la propiedad. Entonces, aquí tenemos varios elementos: por un lado el gobierno con consumo, por otro lado los notarios, por otro lado las asociaciones de consumidores, por otro lado los poderes legislativos, que no tenemos, desde luego, esa flexibilidad y agilidad a la hora de dar respuesta a los problemas. Mi sensación es que se debe legislar protegiendo el interés general, que va más allá del interés de un sector económico particular, como en este caso puede ser el sistema financiero. Sí creo que se pueden hacer más cosas desde el ámbito del gobierno, en el sentido del consumo, de las direcciones de consumo. Esa es mi impresión, que se puede ir más allá, porque bueno, las infracciones muy graves en Canarias llegan hasta los 600.000 euros, que creo que sí una entidad financiera se podría plantear mucho el llegar a cometer una infracción muy grave por reiteración. En Andalucía se están planteando, se ha abierto la posibilidad de expedientar incluso hasta 20 bancos diferentes, y allí la sanción más grave, la muy grave, puede llevar incluso hasta el cierre temporal durante un año del establecimiento, cuestión que es un arma que tiene ahí la administración. Pero más que llegar a estos puntos de sanciones o no sanciones, sí creo que debería de estimularse más, o de intentar que fuera el arbitraje y las denuncias de los consumidores las que llegasen a arreglar estos problemas. Porque aquí, cuando se habla de sentencias, sinceramente a mí se me cae al suelo. Y yo, como cualquier ciudadano, independientemente de que circunstancialmente sea diputado o no, también tengo una cláusula suelo. Y sé que es una cláusula suelo que no responde a los requisitos de transparencia. Y yo he presentado mi instancia en el banco, pero estoy a expensas de que voluntariamente el banco quiera o no quitarme esa cláusula suelo. Y me resulta, desde luego, desolador tener que pensar que tengo que ir a un abogado a presentar una demanda en el juzgado. Y la respuesta que tengo desde el banco, siempre oralmente, porque telefónica, o sea, por escrito difícilmente te la dan, es: bueno, estamos estudiando tu caso, parece que sí, que cumples con los requisitos, puede que te digan que sí, pero siempre y cuando aumentes tu vinculación con el banco. Lo que denominan ellos vinculación es que contrates seguro de vida, seguro de hogar, el seguro de pensiones, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso sí, siempre oralmente. Entonces, si hace falta algún lugar donde los consumidores se puedan personar, y que no sea un juzgado, evidentemente, y que tenga la capacidad o la efectividad de poder modificar sus circunstancias de los préstamos, porque esto no es un ataque a la banca. Vamos a ver, cuanto mayor liquidez, cuanto mayor renta disponible tengan las familias, pues aumentará el consumo, aumentará el empleo y dinamizaremos más la economía. Pero nos estamos empeñados en sostener un sistema que hace poco se decía que los directivos de la banca española son los mejores remunerados de Europa. Entonces, nos estamos empeñados en sostener un sistema que no es justo. Y dentro de esa justicia, ya como finalización de mi intervención, simplemente solicitar a todos los que me escuchen, pues el ámbito que puedan hacerlo, un mayor esfuerzo en la información a los consumidores. Creo que es esencial. No es fácil interpretar lo que es una cláusula abusiva. Antes hablaba de la desregulación y los problemas que han tenido la desregulación. Yo creo que habría que hablar seriamente de la oportunidad que se abre con la nacionalización de la banca, que al fin y al cabo es lo que ha pasado con la ayuda. El por qué no una gran banca pública en España, como había antiguamente. La dación en pago de carácter social con determinados requisitos creo que es totalmente viable. Al igual que la dación en pago como opción. Sí, vale, es cierto que puede que eso conlleve que el banco
te dé la financiación de una forma más cara. Por ejemplo, yo quiero tener la opción, a lo mejor quiero plantearme pagar un 5% en vez de un 3 o un 2, pero quiero tener la opción de poder firmar una dación en pago en el momento en que se quiera. Y no es como se ha dicho, porque después también hay mucha desinformación. Yo quiero dar aquí un dato, y si no que me contradigan. Cuando se da la dación en pago o incluso cuando se ejecuta el alzamiento y te quedas sin la vivienda, la garantía hipotecaria que está suscrita en la hipoteca es lo que puede que finalmente resulte que esa garantía que estaba suscrita en la hipoteca sea mayor que la deuda, con lo cual incluso el banco te tendría que dar dinero a ti. Una cuestión que yo, por lo menos a mí me han comentado, pero que muy poca gente sabe y que desde luego sigue siendo un problema de falta de información al consumidor. Muchas gracias. Don Javier Martínez de Mola. Señor presidente del Parlamento, señores diputados, autoridades, amigos, asistentes, voy a hacer una intervención, a pesar de ser jurista, mucho más ligada al ámbito de las reflexiones casi políticas e incluso antropológicas o económicas, más que del plano político. En realidad, y en primer lugar, quería hablar de una cosa. Se está tratando, en general se está hablando siempre de cláusula abusiva, y el texto respondido de la Ley de Consumidores intenta proteger al consumidor no solamente de cláusula abusiva, sino también de prácticas abusivas que no hayan sido negociadas individualmente. De hecho, el ataque que se está produciendo en general a la redacción de los contratos con cláusulas predispuestas está dando un cierto hueco de los abusos bancarios que antes se desarrollaban positivamente en cláusula hacia prácticas más o menos, bueno, es decir, cuando hay abuso bancario, evidentemente, a prácticas más o menos reprobables o prácticas que de alguna manera reducen o limitan los derechos que la propia Ley de Consumidores pues reconoce a favor de los mismos. Otra cosa importante es saber los distintos operadores que trabajan durante la secuencia contractual, cuáles son las funciones que desempeñan, que incluso pueden llegar a desempeñar. Don José Ignacio hablaba antes de que únicamente podemos rechazar aquellas cláusulas bancarias, los notarios que estén inscritas en el registro de condiciones generales, y esto es una imposición que figura en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y que también figura en la legislación de consumidores. El problema en realidad tiene su origen al más alto rango normativo en el artículo 117 de la Constitución Española, que únicamente permite juzgar y ejecutar los juzgados a jueces y tribunales. Esto supone una limitación en el ámbito de la administración y en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva que prestamos los notarios a la hora de intentar defender a un consumidor. Entre otras razones porque cuando hay una cláusula abusiva es frecuente que haya que realizar también una labor de integración del contrato una vez que se purga el mismo de esa cláusula predispuesta que no tiene eficacia jurídica, y tampoco esa labor de integración puede desarrollarse en el ámbito de un procedimiento como es el procedimiento notarial. A esta primera limitación de origen también hay que tener en cuenta otras limitaciones normativas de carácter competencial, y que en efecto, y por lo que hace a la sentencia de condiciones de cláusula abusiva que crea la nulidad de cláusula, la única manera de aplicarla es que en primer lugar procedan del ejercicio de una acción colectiva. No vale que se trate de sentencias obtenidas en el ejercicio de una acción individual. El segundo requisito que se exige, esto es una legislación del año 99 del gobierno de Aznar, el segundo requisito que se exige es que esas cláusulas, que esas sentencias se inscriban en el registro de condiciones generales. Lo que ocurre es que inicialmente ese registro se dejó en manos de los registradores de propiedad. En realidad no se trata de un registro, un mero archivo de sentencia y de contrato, y no se puso en marcha porque una sentencia del Tribunal Supremo del 2001 pues declaró que tenía que llevarse de forma gratuita, y en consecuencia
pues no había ningún estímulo de carácter económico para el desarrollo del propio registro, hasta el punto que a día de hoy no son más de 10 las sentencias que la gente ha llevado a inscribir al registro de condiciones generales de la contratación. Precisamente, y para colmar esa inexplicable laguna, es por lo que el órgano de control de cláusula abusiva, una de las tareas que pretende desarrollar es precisamente la sistematización de cuantas sentencias se hayan dictado, sean de acciones colectivas e individuales, y por supuesto la centralización de esa información para ponerla en primer lugar en manos de los operadores jurídicos, pero por consiguiente también en manos de los propios ciudadanos, a través de página web, a través de blog, donde habrá comentarios de todo este tipo de disposiciones y que de alguna medida puedan servir para desarrollar mecanismos de carácter informacional. Sin embargo, si verdaderamente queremos proteger al consumidor, tendríamos que analizar esa protección desde la perspectiva de las diferentes secuencias de la contratación. En la fase precontractual, las partes tienen una racionalidad conjunta, es decir, todos quieren llegar a un resultado, todos tienen que ganar, es relativamente fácil ponerse de acuerdo, pero también es relativamente fácil esconder parte de los acuerdos, de los efectos, de las consecuencias y responsabilidades que puedan derivar de ese tipo de acuerdos. En la fase precontractual es una fase que está monopolizada por las entidades financieras a través de los circuitos bancarios. No es que se monopolicen para domesticar al consumidor, se monopolizan porque se trata de circuitos más eficientes en el desarrollo de la gestión propia del negocio bancario. Sin embargo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también se detectan conductas de entidades financieras que están pasando los límites de la BRAFE, pues aprovechan esos mecanismos precontractuales para predisponer todo tipo de servicios. Hablaba antes de seguro y tal, no se puede imponer servicios accesorios que ya hayan sido solicitados a un consumidor, lo impide la ley de consumidores, pero se aprovecha ese momento de la negociación también para fabricar el producto completo mucho más eficiente a efectos de la economía del banco, de conseguir colocar más productos, pero de alguna manera el que iba exclusivamente a obtener financiación sale con un seguro, sale con un montón de cosas que quizá no le interesaban demasiado. También en esa fase precontractual se impone el tasador, se elige la gestoría y en no pocas ocasiones también se establecen circuitos de firma desde el punto de vista notarial, con lo cual se restringe el derecho que el consumidor tiene a la elección de notario. Evidentemente hacen falta mecanismos, y quizás los mecanismos más eficientes son los mecanismos de naturaleza preventiva, porque los mecanismos paliativos evidentemente tienen un coste social y económico infinitamente superior. Y mecanismos de naturaleza preventiva tienen que ser precisamente cortar los circuitos bancarios de prefirma y dar un mayor protagonismo al propio ciudadano. Una de las medidas que se propone desde la Comisión de Defensa del Consumidor, del Consejo General del Notariado, del que formo parte, es que el fichero de información personalizada, que es el grueso económico de la operación, no pueda entregarse por la entidad financiera al deudor, sino a través del sistema electrónico notarial, para que el deudor, acudiendo al notario que quiera, pueda pedirle que extraiga ese fichero de información personalizada y obtener antes de la firma, antes de que esté el comprador, el vendedor, el banco, el no sé cuánto, la prima, etcétera, la inmobiliaria y demás, que es un momento verdaderamente difícil para echarse a través de la operación, con una día de alteración, que se tenga conocimiento integral de esa operación, que se tenga también conocimiento de la identidad del sujeto, incluso de que ha prestado un consentimiento libre e informado inicialmente a la recepción de esa FIPE y que se ha enterado del contenido de la firma. Un mecanismo precontractual de esta naturaleza es un mecanismo altamente eficiente en la medida en que anticipa el riesgo y en consecuencia restringe en buena medida los problemas que puedan surgir en el futuro. Pero cuando digo restringir los problemas me refiero tanto a los problemas que puedan surgir en el ámbito de defensa del consumidor como también en el ámbito de defensa de la entidad financiera si verdaderamente hay la información adecuada. Es decir, se trata de crear pruebas en favor de la entidad financiera sin que esté presente la entidad financiera. Es decir, en un ambiente mucho más relajado interno, como el que puede producirse entre el funcionario público y el predisponente, en este caso el consumidor. Esto es lógico porque el consumidor, si bien es cierto que firma en la fase contractual, en la fase contractual firma libremente, o mejor dicho, voluntariamente el contrato, lo que no tiene es libertad para fijar el contenido.
Y precisamente al no estar en un marco de negociación, sino en un marco de adhesión, es por lo que necesita esos mecanismos de consentimiento informado, esos mecanismos de refuerzo de la voluntad contractual en ese instante. Pero insisto, es mucho mejor anticiparse unos días y anticiparse con toda la información económica que ya vincula a la propia entidad financiera. Sin embargo, en un escenario de crisis como el que vivimos en la actualidad, lo cierto es que los mecanismos preventivos pueden servir muy bien para el año 2020. Sin embargo, hay una serie de personas que hoy se ven inmersas en un conflicto que evidentemente precisa medidas que, no siendo preventivas sino paliativas, tengan también una eficacia perjudicial y tengan una eficiencia importante. ¿Dónde o por dónde podemos encontrar un buen espacio legal para la resolución prejudicial de conflictos? Evidentemente en el mecanismo de la mediación y en su caso sucesivamente en el del arbitraje. La mediación tiene que imponerse de alguna manera a la entidad financiera, en la medida en que una entidad financiera, la fecha, como decía también antes don José Ignacio, la fecha en que vivimos, tiene un monopolio de clientela con riesgo económico que no es traspasable. Es decir, ningún banco quiere un refinanciado de buen ver. Nadie puede irse a otra entidad a intentar conseguir mejores condiciones financieras para la refinanciación de su deuda, y en consecuencia no tiene más remedio que estar condicionado a lo que pretende la entidad financiera, a la que está ligada por un contrato a largo plazo y un contrato que ya empieza a generar responsabilidades. Desde esa perspectiva, evidentemente, la entidad financiera tiene un poder omnímodo y tiene un poder que hay que restringir o hay que modular, y la única manera de modular ese poder es a través de una mediación forzosa. ¿Cuál es el problema que presenta la mediación forzosa? Que no se puede imponer la mediación a la entidad financiera porque constitucionalmente no es viable por el artículo 24 de la Constitución. Sin embargo, sí que existe el mecanismo para estimular esa mediación, es decir, establecer restricciones, establecer limitaciones o establecer incluso presunciones que la entidad financiera quede incentivada a acudir al mecanismo de la mediación. Esto hoy en día ha tenido ya éxito en los sitios donde se ha planteado. Por ejemplo, en Valencia, que hay un servicio de mediación, se han resuelto de los 1072 casos que se presentaron en el año 2012, 716 de forma positiva. ¿Por qué puede ser la mediación un mecanismo ideal para mejorar ese encuentro? Por una razón muy evidente, que son los costes de transacción. Los costes que tiene la ejecución hipotecaria en cuanto a pérdida de posesión del inmueble, en cuanto a pérdida del valor del mismo y en cuanto a pérdida del valor unido al tiempo en que se desarrolla esa ejecución, genera un coste económico importante que puede servir para reducir tanto la deuda como las expectativas de la entidad financiera en cobrar. Este mecanismo de la mediación, que como mecanismo de resolución de conflictos sobre la vía de la reducción de los costes de transacción, probablemente sea una de las elaboraciones que mejor resultado está dando también en la Unión Europea, y sobre todo permite de alguna manera concretar la solución al caso concreto. Pensemos, por ejemplo, que no hace mucho se dictó una sentencia donde se declara la nulidad de una hipoteca multidivisa porque el deudor que tenía que pagar en función de la fluctuación del yen japonés, que le metieron en ese lío, estaba pagando un 300% y había un 250% más de lo que era inicialmente el capital como consecuencia de la fluctuación. Y en cambio, al declarar la nulidad de la hipoteca, pues se convirtió en deudor del banco por el importe verdaderamente ofrecido, por el importe que había a fecha de hoy, que es un auténtico disparate. O sea, probablemente peor, porque no puede acudir a otra entidad que le financie, y en consecuencia le deja también al pie de los caballos. La solución, por ejemplo, que se adopta en Islandia es que se convierte la hipoteca en euro, y en consecuencia la pérdida sustancial la recibe el banco, y de otra manera, al conservarse el negocio jurídico y la hipoteca, el deudor no tiene que buscar un tercero que vaya a financiar nuevamente esa operación.
Y por último también quería hacer alguna reflexión en relación a la dación en pago. La dación en pago no es desde luego la panacea, no es desde luego una solución, y por otro lado se utiliza con bastante frecuencia. No lo es porque efectivamente pierde la posesión el propio deudor y en consecuencia genera un problema y que se queda sin inmueble. La dación en pago además presenta también problemas de naturaleza tributaria que sorprendentemente pues, los poderes públicos deberían de eliminar. Les pongo un caso. La semana pasada una dación en pago bastante eficiente para un deudor era una deuda de 182.000 euros, el inmueble se había tasado en 144, el banco estaba dispuesto a correr con esa reducción del valor e incluso a pagar el 6,5% que tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas a la Comunidad Canaria. Pero cuando le dije a la señora lo que tendría que pagar al año siguiente la renta como consecuencia de la plusvalía en el IRPF, que era un importe de 32.000 euros, pues entonces no pudo siquiera